Hola chicos de cuarto año del Instituto Superior Adventista de Misiones. Acá estamos otra vez en otra clase de psicoanálisis y en este caso empezamos un tema súper interesante como siempre, que es el desarrollo psicosexual. Según Sigmund Freud, ¿sí? Para entender lo que es el desarrollo psicosexual, primero tenemos que saber lo que es líbido, ¿no? ¿Y eso qué es? Para Freud, la sexualidad humana es una de las principales vertientes de la energía vital que mueve el comportamiento del ser humano. Esta energía, a la que se le puso el nombre de libido, es la fuente de los impulsos que para Freud hacen que tendamos hacia ciertos objetivos a corto plazo y a la vez obligan a otras instancias de nuestra psiquis a reprimir estas tendencias para no ponernos en peligro o no entrar en conflicto con el entorno en el que vivimos, ¿sí? Ese libido, ese impulso a la vida que nos da energía y nos hace amar, ¿sí? Es el impulso al amor, a amar distintas cosas. Yo puse acá una parejita, ¿no? Porque digamos, uno piensa amor y piensa en esto, pero esto es mucho más amplio, chicos, ¿sí? Es amor, pasión por la vida, por muchas otras cosas, ¿sí? La energía vital que se expresa a través de la sexualidad, según Freud, está presente ya desde las primeras semanas de nuestra vida, lo cual significa que nuestra vertiente sexual no nace en la adolescencia, tal y como muchos investigadores de su época sostenían. La sexualidad nace antes, ¿sí? Así, la manera de comportarse de una persona dependerá del modo en que haya afrontado las diferentes etapas de desarrollo psicosexual y los retos característicos de cada fase. Acá vemos como una línea de tiempo, ¿no? Y bueno, llegué hasta la adolescencia, podría seguir, ¿no? Pero fíjense qué hermosa, cuántas fases, ¿no? En la vida del crecimiento, todas estas situaciones, todas encierran alguna situación afectiva, ¿sabían? Alguna situación de libido, de amor hacia la vida. Como para Freud la libido es asumida como el principal tipo de energía que mueve a las personas, estos retos y conflictos de cada fase de maduración tendrán una vinculación más o menos velada con su manera de experimentar la sexualidad. Y chicos, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Sexualidad, cuando hablamos de esta palabra, es entendida en un sentido muy amplio en el que participan todo tipo de simbolismos, ¿sí? Y entonces vamos a empezar con las etapas. La primera etapa, ¿sí? El nacimiento. Fíjense qué hermosas fotos les elegí, chicos. Miren ese bebé, miren estos dos bebés. Qué imagen tan tierna ese bebé. Miren cómo toma la mano de su mamá y está tomando el pecho, ¿sí? Que es el primer alimento y el mejor que puede tener un ser humano a través de su vida. Además de recibir alimento, miren, la madre no está mirando el celular, ni está mirando la televisión, ni charlando con otros. La madre lo está mirando, ¿sí? Y el bebé también. Hay un contacto ahí entre madre y hijo muy, muy importante, muy esencial. En la etapa oral se da desde el comienzo de la vida hasta los 18 meses, más o menos 15, 18 meses, el año y medio. Y la zona erógena, ¿sí? Todas las etapas que vamos a ver, todas tienen zonas erógenas, ¿sí? Zonas que producen placer. La zona erógena es la boca. La boca, ¿sí? Es la principal fuente de satisfacción en ese momento, ¿sí? Y el placer se obtiene fundamentalmente a partir del amamantamiento y de la exploración del entorno a través del llevarse objetos a la cavidad bucal. Fíjense, esta nena se está chupando el dedo, este bebé acá encontró este jueguito y lo está chupando también porque, interesante, el mundo es una realidad chupable o no. O sea, los bebés clasifican, es re interesante, es hermoso esta etapa. Los bebés clasifican esta etapa como ¿es agradable de chupar o no? Entonces, van, y por eso las madres se desesperan, no te lleves eso a la boca, ¿sí? Porque meten todo a la boca, pero no lo hacen, digamos, porque tienen hambre, lo chupan, a ver, ¿esto es agradable de chupar? No. Por ejemplo, hay un video hermoso, lo busqué, no lo encontré, pero si ustedes lo buscan seguramente lo van a encontrar, de un bebé al que le dieron un limón amarillo. Y el bebé lo ve porque tiene un color tan lindo, tiene un aroma tan hermoso, limón amarillo, y lo chupa y es ácido y pone caras, pero no quiere dejar de chupar el limón porque es fresco. Pienso, probablemente le están saliendo los dientitos, así que eso fresco le calma, pero además el limón tiene una textura
agradable chupar, pero es ácido. Entonces el bebé hace caras, pero no suelta el limón. En esta etapa el bebé todo lo conoce a través de la boca y le resulta muy placentero chupar. Es muy gratificante para el ser humano en esta etapa chupar. En esta etapa el ello es la instancia psíquica que domina, ya que ni el yo ni el super yo están aún totalmente diferenciados. El bebé no tiene noción de sí mismo y todas sus acciones están guiadas por el principio de placer. El yo, sin embargo, se encuentra en proceso de formación. Todavía está en proceso. Entonces, yo creo que les había dicho una vez, si tengo un bebé y lo tengo acá conmigo, lo tengo UPA, sí, él puede estar sonriente, todo, y él, si él tiene hambre, va a dejar de estar sonriente, va a empezar a llorar, a gritar porque tiene hambre, ¿sí? Se rige por el principio de placer, no le importa otra cosa. No le importa que esté en una clase y tenga que poner cara linda para todos ustedes. Si él tiene hambre y quiere ya, ¿sí? ¿Se acuerdan del ello? Bueno, en esta etapa, la etapa oral, el ello está en su pleno esplendor, ¿sí? Es todo principio de placer. Y recién está en construcción el yo, y se hace mediante, bueno, la influencia de la sociedad, de sus padres, de sus cuidadores. La segunda etapa, tenemos la etapa anal, ¿sí? Y acá tengo un bebé que está en la famosa pelela, ¿sí? Le han comprado una pelela muy linda, muy adaptada a su edad, y al igual que muchos adultos tienen revistas como para entretenerse, mientras en sus necesidades al bebé le trajeron libritos también, y por supuesto que copia, ¿sí? Porque a los bebés les gusta copiar. ¿Qué es esta etapa? Comienza cerca de los 15 a 18 meses, ¿sí? El año y medio, y va hasta los 3 años aproximadamente. La zona erógena es el ano. En esta etapa el bebé comienza a aprender el control de los esfínteres, ¿sí? Aguantarse. Acá tenemos uno pobrecito, ¿sí? Que se está aguantando, tiene que ir al baño y no quiere hacerse encima. Pero esto es un aprendizaje muy gradual, se tiene que dar con muchísima paciencia. Lo interesante de esto es, según cómo se da el aprendizaje de una forma natural o abrupta por parte de los adultos que lo educan, el niño puede desarrollar diferentes trastornos dependientes de lo traumático que sea el aprendizaje. En este aprendizaje se ven dos fuerzas comprometidas. Por un lado, la satisfacción del impulso primario de defecar, relacionado con el ello y el principio de placer, y por otro lado, las exigencias de los adultos que impiden que este acto ocurra de forma natural. ¿Cómo se entiende esto? Tengo al nene, ¿sí? 1 año y medio ya, entiende bastante, ¿sí? 1 año y medio, 2. Generalmente se aconsejan, los pediatras aconsejan a los padres empezar este aprendizaje del control de los esfínteres cuando el niño tiene cerca de los 2 años y que coincida con verano. Por ejemplo, si mi hijo cumple en diciembre, ¿sí? Ese primer diciembre cuando cumple 1 año, ahí no, porque es chiquito todavía, ¿sí? Espero que pase el segundo año y cuando está por cumplir 2 años, que es en diciembre, empezaríamos este aprendizaje noviembre, ya cuando hace calorcito. ¿Por qué? Porque los chicos están aprendiendo a controlar sus esfínteres. Es muy frecuente que se distraen y, bueno, ocurre porque son, de la etapa anterior, ellos liberaban, digamos, sus intestinos o sus, la orina cuando tenían ganas. Y ahora tienen que aprender primero a identificar cuando está sucediendo, digamos, o defecar o orinar, y después tiene que lograr identificarlo antes, ¿sí? Tiene que lograr identificar la sensación previa que les dice, bueno, tenés que ir al baño. Entonces, lo mejor es hacerlo en verano para que el nene no se enfríe. Entonces, es fácil de cambiar, se lo baña con frecuencia, eso es lo más aconsejable. Otra cosa, cuando el nene empieza, o la nena empieza a aprender a controlar los esfínteres, esto es lo que hacía énfasis en la diapositiva anterior, chicos. Es muy importante cómo van a reaccionar los padres, porque puedo tener distintos tipos de padres, ¿sí? Puedo tener algunos padres que el nene está ahí, como en la diapositiva anterior, que el nene se está agarrando ahí porque está con deseos de ir al baño y los padres, ¡no te hagas encima! Y están
muy nerviosos de que el nene se haga encima. Y, a ver, esto es ensayo y error, ¿sí? El pibe puede ser que en algún momento no alcanza a llegar a la pelela y se hace encima. A ver, eso es un hecho. Y hay padres que se angustian mucho. ¡Ay, no, qué asco! ¡Ay, se hizo encima! ¡Ay, caca! Y lo limpian, ¿no? Y el bebé, el nene que está aprendiendo a experimentar, vive esto de una manera muy traumática. ¡Ay, qué sucio! ¡Ay, qué asco! ¿Qué es esto? Le causé tanto displacer a mis padres. ¿Sí? Entonces lo relacionan de una manera muy traumática, esto de tener que agradar al otro, y esto puede tener repercusiones impresionantes en la vida adulta de este niño. Por otro lado, tengo los padres que, sí, que pase lo que quiera, y bueno, se hizo encima, lo cambio, no sé, de acá a 2 horas, el pobre nene está ahí con todo encima y eh, podemos caer en otro extremo. Esto también es malo. Son chicos que por lo general no les cuesta el orden, les cuesta entender o encajar en la sociedad. Es muy interesante lo que se produce en esta etapa por las consecuencias futuras. Muy interesante. Entonces, en la etapa anal, la solución ideal vendría si el niño trata de regularse y los padres son moderados, para que el niño pueda aprender la importancia de la limpieza y el orden gradualmente, los cuales dan lugar a una persona adulta controlada. Si los padres ponen demasiado énfasis en la higiene personal mientras el niño decide acomodarse a esta, se puede dar lugar al desarrollo de un comportamiento compulsivo, extendiéndose a lo concerniente con el orden y la pulcritud. Puede derivar en una personalidad muy disciplinaria y rígida, ¿sí? Esto es lo que yo les decía, personas que se autoexigen muchísimo, ¿sí? Porque los padres en esta etapa le mostraron que la valla es altísima, ¿sí? No le dan lugar no le dan el más mínimo margen al error, ¿no? Por otra parte, si el niño decide prestar atención a las demandas de su ello y los padres acceden a esto, el niño probablemente desarrolle una personalidad desorganizada y pasiva, tendiente al desorden e indulgente para consigo mismo. Entonces, tengo acá distintas imágenes, ¿no? Tengo este nene que parece muy tensionado, pobrecito, ¿sí? Está muy nervioso de haber agradado a los padres, y tengo este que me parece que ocurrió un accidente y está avergonzado. Lo mismo esta nena, sí, está muy avergonzada, me parece que ocurrió algo acá. Y por eso es tan importante, chicos, en esta etapa, que los padres sean moderados, ¿sí? Aprendan a enseñar a sus hijos a regularse, pero de modo moderado, ¿sí? Ni un extremo ni el otro. Entonces, en esta etapa es muy interesante porque se dan dos gratificaciones, ¿sí? La primera es el alivio que el chico siente cuando llega al baño, a la pelela y suelta finalmente, ¿sí? Y puede hacer sus necesidades. Eso le da una gratificación. Y la segunda gratificación viene cuando la madre dice, muy bien, lo felicita por haber hecho sus necesidades en el lugar que corresponde para nuestro mundo civilizado, que es la pelela o el baño. Pasamos a la tercera etapa, la etapa fálica. Abarca desde los 3 años hasta los 5 o 6, depende, ¿sí? Esto no es que con el cumpleaños automáticamente pasa de una fase a otra, es aproximado, ¿sí? Y la zona erógena son los genitales del niño, ¿sí? Fálica, la palabra fálica viene de falo. Falo significa pene. Freud, en su época, por supuesto, una época muy machista, elaboró gran parte de la teoría en torno, digamos, a la sexualidad del niño varón, ¿no? Es como que no se le daba mucha importancia a la sexualidad de la mujer, aunque Freud, por supuesto, que lo contempló también, ¿no? Pero la teoría... fíjense que le puso nombre etapa fálica por los genitales del niño, pero se da en tanto niños como niñas, ¿sí? En esta etapa del desarrollo infantil, los niños se vuelven conscientes de su propio cuerpo, los cuerpos de otros niños y los cuerpos de sus padres, los cuerpos adultos. Satisfacen la curiosidad física por desnudarse y explorarse entre sí y los genitales, y así aprender la diferencia entre lo masculino y lo femenino, y las diferencias de género entre el niño y la niña. En la etapa fálica, la experiencia psicosexual decisiva de un niño es el complejo de Edipo.
su competencia es el padre por la posesión de la madre. Y tenemos acá una nena que se hace un montón de preguntas, ¿sí? Hay mucho que está aprendiendo y esta lámina me pareció tan natural, ¿no? Tengo niñitos acá, así que parece que están orinando. Probablemente sea verano y están aprendiendo a controlar sus esfínteres. Y tengo una nena que está mirando, está muy interesada, curiosa, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Volvamos otra vez a este concepto de sexualidad mirado desde el punto de vista amplio, chicos, ¿sí? Tratemos siempre de enfocar en eso. Un niño chiquitito está aprendiendo, es aprendizaje puro. Cuando un bebé chiquito tira un objeto desde su cochecito y ustedes le alcanzan el objeto otra vez y los mira a ustedes y lo vuelve a tirar una y otra vez, y dice, ¿qué? ¿Cuál es la gracia de hacer esto? Esta acción repetitiva, ellos lo encuentran muy agradable, pero además están comprobando a ver si todas las veces que sueltan el objeto se va para abajo o se va para arriba. O sea, están comprobando una y otra vez que cuando sueltan el objeto se va para abajo. Es una curiosidad científica, ¿sí? Y en esta etapa fálica, también la curiosidad es científica. Acuérdense, venimos de la etapa anal, donde toda la atención está puesto en los genitales, ¿sí? En los esfínteres, ¿no? Orinar, defecar. Y bueno, cerca de esa etapa, ya que la atención está centrada ahí, la siguiente etapa, la etapa fálica, es donde se dan cuenta que hay dos sexos. Y yo tengo uno de esos dos. Y hay otro que es diferente, que es distinto. ¿Por qué? ¿Sí? Porque todas estas preguntas, digamos, se los hacen ellos o sacan sus conclusiones. Es muy interesante, es muy lindo ver cómo los niños piensan en esta etapa y esa curiosidad natural que tienen por ver, a ver si son todos iguales, si no. Los adultos en ese momento a veces se preocupan y reaccionan de distintas maneras. A veces los padres dicen, no, mire eso, qué feo. Entonces, muchas veces instalan en el chico más curiosidad todavía. Lo mejor que pueden hacer es vivir esta etapa con naturalidad, explicarle al niño las diferencias sexuales y algo muy importante, chicos, muy, muy importante. Explicar, enfatizar, cuidar mucho a los niños del cuidado de ellos mismos. ¿Por qué? En esta etapa, 3 años, es cuando suceden muchos abusos. ¿Por qué? Porque el niño es naturalmente curioso, pero como vamos a ver más adelante en las siguientes etapas, no es la misma curiosidad sexual que un adulto. El adulto ya pasó otras fases y tiene otro conocimiento. El niño recién está aprendiendo y está comprobando y viendo a ver si son todos iguales, si hay dos, si hay más de dos, ¿sí? Lo que para nosotros es perfectamente normal, que hombre y mujer. O sea, el niño no lo sabe, no tiene forma de saberlo, lo está comprobando. Entonces, muchos predadores sexuales se aprovechan de esta etapa para acercarse, aprovechándose de la curiosidad natural del niño, y es donde se produce el abuso, ¿sí? Que es un delito. Es un delito. Por eso es tan importante que los padres cuiden muchísimo a sus hijos en esta etapa, los vigilen, no permitan que estén con extraños, vean sus pasos con extraños o con gente de la familia, que cuidar mucho, porque en esta etapa se está dando algo maravilloso, chicos, que es la identificación sexual. ¿Cómo se da esto? El complejo de Edipo, ¿sí? Que se da en la etapa fálica. ¿Qué es eso, el complejo de Edipo? Se basa en un mito griego, Freud, ¿no? Para explicarlo. A grandes rasgos, definimos este fenómeno como el profundo afecto y vínculo con la madre, sumado al sentimiento de rivalidad con el padre. Ahí hubo un mito, ¿no? De acuerdo a la mitología griega, el rey Layo fue advertido por un oráculo que su hijo lo mataría cuando fuera mayor, por lo que cuando nació lo ató de sus pies y lo abandonó en una montaña para que muriera. Sin embargo, por alguna razón esto no ocurrió. ¿Qué pasó? Edipo creció, se hizo grande y regresó a Tebas, y sin saber, digamos, que el padre, su madre, bueno, cumplió la profecía porque mató al rey, mató al padre, ocupó su puesto y tuvo de esposa a su madre sin saberlo. Chicos, esto es un mito, ¿sí?
y no cumple bien el complejo de Edipo porque, a ver, Edipo no sabía que la madre era su madre, ¿sí? Era una mujer. Pero Freud se basó en este mito como para explicar qué es lo que sucede. De acuerdo con esta etapa del desarrollo de la personalidad del niño, este empieza a desarrollar un amor y ternura particular por la madre, ¿sí? El niño varón, ¿sí? Y a sentir al padre como su rival debido a que está ocupando el lugar que él desea. Esto ocurre entre los 3 y 7 años, provocando que el niño sienta rechazo por el padre del mismo sexo, lo cual es perfectamente normal en esta etapa, y se supera cuando el niño se logra identificar con el padre, desapareciendo ese deseo por la madre. Entonces, acá ocurre algo interesante, ¿sí? El varón se apega a la madre y siente a veces celos del padre, ¿sí? El papá que se acerca, le abraza a la mamá. Ustedes podrán ver si tienen hermanitos más chicos o primitos que a veces son muy celosos de la mamá. Nenes y nenas, ¿sí? Quieren mucho a la mamá, no quieren que el papá le abrace, todo. Entonces, en el caso del varón se da esta identificación con la madre y el rechazo por el padre, aunque lo pueden querer, pero es como que lo envidian, no quisieran estar en su lugar, lo idealizan. Entonces, acá es donde se da algo muy importante, ¿sí? En base a ver, el niño varón ve, él tiene pene, papá tiene pene. Ok, soy varón como papá. Papá está con mamá. Ok, bárbaro. Mamá no tiene pene. ¿Tiene pene? No tiene pene. O tiene pito, como dicen los chicos chiquitos, ¿sí? ¿Tiene? No tiene. Todo gira en torno a eso, ¿sí? Ellos organizan su mundo, ¿tiene o no tiene? Entonces, cuando se da esto, que es muy importante en la vida del ser humano, se da la identificación con uno de los padres y la erotización con otro. La erotización en el sentido de esta admiración, esta atracción, ¿sí? Ahora, vamos a ver más adelante que esto no permanece toda la vida. Es necesario que se resuelva esto para luego continuar con el crecimiento según las etapas del desarrollo, según Freud, ¿no? Vemos que la resolución del complejo de Edipo se da cuando el niño logra identificarse con una de las figuras de los padres y se erotiza con la figura del otro padre. Con este esquema buscará fuera del círculo familiar a una pareja según esta resolución. Y acá les busqué, fíjense, tenemos un papá, una mamá, tenemos un hijo, una hija, ¿sí? Las nenas por lo general tienen una admiración por el papá, aman al papá, tienen esta conexión especial con el papá. Y los varones con la mamá. Entonces, en la etapa fálica es donde se da la identificación con uno, ¿sí? La nena se identifica con la mamá y se erotiza con el papá. O sea, se erotiza en el sentido de siente atracción por la figura de lo que es lo masculino, ¿sí? Y el varón se identifica con el papá y se erotiza con la madre, o sea, siente atracción por la figura femenina. Y esto permite, sí, me voy a adelantar unas etapas, sí, pero esto permite la resolución de esto, buscar luego fuera del círculo familiar. Fíjense, imaginémonos, ¿sí? Que este chiquito acá lo tenemos acá, este muchachito acá ya creció y buscó a una chica, ¿sí? Que no es pariente ni nada, buscó fuera del círculo familiar, se siente atraído hacia ella y entonces continúa la historia, ¿sí? Y esta nena acá que ama a su papá, lo idealiza, tiene algo tan fuerte con él, cuando crece, acá vino el reemplazo del papá, ¿sí? Y es donde se forma, digamos, luego la otra etapa. Pero nos estamos salteando de una etapa, que es el periodo de latencia. ¿Qué sucede en el periodo de latencia? Acá tengo muchas imágenes, quiero que se fijen en todas, ¿sí? Tengo los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, ¿sí? Nenas. Y acá tenemos nenas, nenes, maestra en el medio. Muy interesante lo que sucede en esta etapa, chicos. Se extiende desde la edad de los 6 años hasta la pubertad, en la que el niño consolida los hábitos de carácter que él o ella han desarrollado en las 3 etapas más tempranas del desarrollo psicológico y sexual, y la integración en la construcción del yo. Es la primera infancia, chicos, ¿sí?
no, la etapa escolar, ¿sí? Porque 6 años más o menos cuando entran a lo que es la escuela primaria, ¿sí? Primer grado. Hasta séptimo, depende, ¿sí? Depende un poco la cultura. Y entonces tengo acá que este proceso sucede en el inconsciente ya que los impulsos de las primeras 3 etapas quedan bloqueados. El niño debe derivar el placer de la gratificación del proceso de pensamiento secundario que dirige los impulsos libidinales hacia las actividades externas, tales como la educación, las amistades, los deportes o las actividades extraúlicas, los pasatiempos, etcétera. Entonces, tengo escuela primaria, ¿sí? Teníamos niños que en la edad de jardín de infantes o preescolar más chiquitos estaban con esta curiosidad de saber cómo es el otro sexo, todo. Probablemente no hacen distinción de amistad, digamos, nenas, varones, o sea, juegan todos juntos, no hay este rechazo. Entramos a escuela primaria y ahí entramos como que los impulsos sexuales quedan como dormidos, quedan latentes. Y es muy frecuente que las nenas rechacen a los varones, los vean como muy brutos, muy primitivos, con juegos así que no les gusta. Y las nenas, ahí es donde, ¿se acuerda que se había dado la identificación ya en la etapa anterior? Así que ahí es como que refuerzan más todavía esa identificación y juegan juegos de nenas, charlan entre ellas. Esta edad es la edad de las amistades, que son amistades súper fuertes, ¿sí? Tanto en las nenas como en los nenes. Y en esta edad, la libido, las zonas erógenas, podríamos decir que es el cerebro, por así decir, ¿sí? Porque se vuelcan en lo que es la escuela. La escuela los desafía muchísimo, ¿sí? Porque es algo totalmente diferente. Las sumas, los retos, las letras, las palabras, aprender a leer, las actividades extraúlicas como deportes, algún instrumento musical, un idioma, si está aprendiendo, el chico, su mente se expande a tantos horizontes que está muy, muy, muy ocupado organizando todo su mundo con todas estas experiencias por las cuales va pasando. Entonces, en el periodo de latencia terminamos con el principio de la pubertad y empieza la etapa genital, la última etapa de todas. Y elegí esta parejita acá, ¿sí? Son bastante jovencitos, yo no sé, diría un primer año, séptimo grado, no estaría muy segura, ¿sí? Pero bueno, ya sienten lo que es la atracción uno por el otro. Y bueno, acá ya tenemos adolescentes más grandes, ¿sí? Nuevamente ellos ya tenemos 2 parejitas acá, ¿sí? ¿Qué pasa en esta etapa? Comienza la pubertad hasta la edad adulta, el desarrollo sexual pleno y adulto. La zona erógena, nuevamente, igual que la etapa fálica, son los órganos genitales. Pero ahora, a diferencia de la etapa fálica, la sexualidad es consensual y adulta, en lugar de solitaria e infantil. Aquí, entonces, se establece el yo, la preocupación de la persona cambia desde la gratificación impulsiva principal, que es el instinto, a la aplicación del proceso de pensamiento secundario para gratificar el deseo simbólico e intelectual por medio de la amistad, una relación de amor, la familia y las responsabilidades que conciernen a los adultos. En esta etapa es cuando el adulto puede crear una independencia psicosexual, independiente a sus progenitores y dejando los deseos de satisfacción infantil. En la etapa fálica muchas veces los niños se tocan, se autoestimulan porque les resulta placentero. En la etapa adulta esto ya no, ya es la fase genital, ya es consensual, es hablar con una persona, se la conquista, se forman vínculos que pueden terminar en noviazgo, después la consolidación de una pareja o no, puede ser que el noviazgo no funciona y entonces se termina esa relación y la persona pasa por un momento de duelo y luego conoce a otra persona. Esa primera parte de la fase de la etapa genital es como un ensayo y error, es ver a ver qué tipo de persona podría llegar a ser esa pareja ideal con la cual podría transcurrir el resto de la vida. Hay personas que prueban mucho, ¿sí? Que tienen muchas parejas
y como una manera quizás de buscar, a veces son otras necesidades, ¿no?, afectivas que la persona canaliza buscando amor en la pareja. Me gustó esta serie de ilustraciones. Si bien no son las mismas personas, traté de buscar más o menos modelos semejantes. Acá dice que la etapa genital comienza en la pubertad y llega hasta la edad adulta, y no puse acá, pero lo que es cierto es que continúa, ¿sí? La etapa genital continúa toda la vida adulta hasta que la persona fallece. Entonces, tenemos acá estos dos chicos, chiquitos, ¿sí?, empezando la etapa genital, donde, bueno, sienten atracción uno por el otro, probablemente empezaron una relación, se admiran mucho, se atraen, se quieren, crecen un poco más, probablemente la relación prosperó, ya son novios y deciden afianzar esa relación con un proyecto ya más duradero de vida, y acá los podemos ver en la siguiente etapa, ¿no? Ya casados, en el marco de un matrimonio, tienen hijos, ¿sí? Y luego, fíjense que los hijos crecen, se van y tenemos una pareja acá de la edad madura. La sexualidad no muere, chicos, con el crecimiento de la gente. La sexualidad, la relación sexual está presente en todos los momentos de la vida adulta. Es una parte fundamental de la vida y muchas veces hay muchos tabúes en torno a esto, y me encanta siempre que doy estas clases enfatizar en algo. La sexualidad es algo maravilloso que Dios nos dio para que disfrutemos a pleno, y para que encima que disfrutemos tengamos la posibilidad, fíjense qué interesante, de crear vida. Ese don, ese talento de poder compartir con Él lo que se siente crear vida, porque Él nos creó a nosotros, Él es Padre también, ¿sí? Y nos dio a nosotros la posibilidad de poder sentir ese amor también, esos distintos tipos de amores. Entonces, bueno, chicos, con esto entonces finalizamos esta clase, lo que es desarrollo psicosexual. Espero que les haya gustado y entonces nos vemos en el área de asignaciones. Me despido entonces, mis queridos alumnos de cuarto año del Instituto Superior Adventista de Misiones, y que tengan una hermosa semana.